por YouTube, ¿no? Exactamente. Estoy por activar YouTube y empieza la transmisión paralela en cuanto comencemos aquí. Vale. Nada más estamos activando el canal, pero sí, va a pasarse por ambos lugares. Perfecto, muy bien. Bueno. Bueno. Todos son coanfitriones, entonces libremente pueden abrir y cerrar su micrófono, ya no van a depender de que nosotros demos la palabra. Tratamos de que sea así porque a veces tenemos que silenciar al resto por si se desactiva un micrófono por ahí, pero cualquier cosa estoy al pendiente. Si se apaga alguno, aquí estoy. Estamos al pendiente. Muy bien, perfecto. Buenas tardes. Pues son las 4 de la tarde. Creo que debemos comenzar. Les damos la bienvenida a todos y a todas. Y para comenzar, quiero dar la palabra al padre Daniel Stevens, que es el director de formación ignaciana de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Adelante, Daniel. Gracias, Mercedes. Y me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Cuáles pueden ser los criterios de discernimiento para gestionar el presente cotidiano? ¿De qué manera nos encontramos con la realidad? Y creo que hoy, como cristianos, podemos decir que el cristianismo, más que una doctrina, es una praxis que sale de la praxis de Jesús
y que desde esa especificidad nos da identidad y nos da consistencia. Creo que las decisiones sociales, los discernimientos se cruzan y se unen en nosotros como ciudadanos que somos y que abrazamos una manera específica de ver la vida. Buenas tardes a todos y es para mí un honor recibirlos y acompañar a esta mesa de diálogo en que se abordará el tema del discernimiento político para la acción social. Un diálogo que tiene como fin ayudarnos a comprender esa praxis concreta para el hoy y para nuestra época. En Aushal se sabe de la necesidad de reencantar la imaginación, de volver a soñar el país y nuestros países de toda la América Latina y debatir el tipo de sociedad a que aspiramos. Y sabemos que esto es un imperativo moral, social y cristiano. Estamos llamados a recrear el imaginario colectivo con las esperanzas y los deseos que tenemos para nuestra patria. Y para que esto sea posible, creemos que hemos de transitar por 3 caminos muy urgentes: interesarnos por lo público, participar en la política desde donde lo podamos hacer y elevar el nivel de debate aportando nuestras opiniones, pero sobre todo nuestros sueños de la patria que queremos. En las universidades confiadas a la Compañía de Jesús, lo público ocupa un espacio en nuestra preocupación fundamental para formar a los mejores para el mundo y para nuestro discernir diario. Hoy en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, saludamos a las universidades del Sistema Universitario Jesuita y de las asociaciones de universidades jesuitas de América Latina, confiadas a la Compañía de Jesús, y les agradecemos su presencia. Dejo la palabra al doctor José Sols Lucía, académico del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, quien aprovecho para comentarles que fue director de este departamento y además de catedrático de la Universidad Ramon Llull en Barcelona y director de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano del Instituto de Química Sarriá. Es doctor en Teología del Centro Sèvres de París y licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona. El doctor Sols moderará esta mesa. Muchas gracias. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, Padre Stevens, por estas palabras. Bienvenidos a todos y a todas a este diálogo de un tema, la verdad es que bastante atrevido, porque hablar de discernimiento político suena como un poco extraño. Discernimiento político para la acción social. Parece incluso que pueda ser un oxímoron, que no puedan ir juntas estas dos palabras, discernimiento, algo tan matizado, tan espiritual, tan personal, que requiere oración, que requiere contemplación, con lo político, que a menudo es algo donde hay prisas, donde hay urgencias, donde quizás predominan los eslóganes fáciles, ¿no? Pero si hacemos estas sesiones porque creemos que es posible, y que quizás eso pues, puede contribuir a regenerar la política y a pensar en un modo de hacer política distinto y más humano y más orientado al bien común. Están aquí hoy con nosotros la doctora Marta Bárcena Coqui, el maestro Juan Luis Hernández Avendaño y el doctor David Velasco Yáñez. Voy a presentar en primer lugar a la doctora Bárcena, que es la primera que va a intervenir, y después iré presentando a los demás. Vamos a proceder de la siguiente manera. Cada uno tendrá entre 15 y 20 minutos, en principio hemos pensado 20 minutos cada uno. Iremos interviniendo uno detrás del otro y después nos quedará una media hora para dialogar, para responder preguntas y que se pueden hacer oralmente o ponerlas por escrito en el chat del Zoom. Presento, por tanto, ahora a la doctora Marta Bárcena Coqui, la embajadora Marta Bárcena Coqui, casada con Agustín Gutiérrez Canet, que también como ella es diplomático. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana y también es licenciada en Filosofía por la Universidad Gregoriana, por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ostenta una maestría en Estudios Internacionales
por una escuela diplomática en España y tiene estudios de maestría en filosofía especializada en filosofía política y recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Marymount en 2020. Ha tenido muchos cargos, no puedo leerlos todos. Ella se incorporó al Servicio Exterior Mexicano Diplomático de México en el 79 y se jubiló en junio de este año con el nombramiento de embajadora eminente. Entre sus muchos cargos, que son muchos, quisiera destacar que en el extranjero ella ha sido ni más ni menos que cónsul en Barcelona, lo cual me alegra muchísimo porque yo vengo de Barcelona, cónsul en Barcelona, este es el cargo más importante que ha tenido, sin ninguna duda. Embajadora también ante los reinos de Dinamarca, de Noruega, la República de Islandia, y también ha sido embajadora ante repúblicas como Turquía, Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajistán. Ha sido representante permanente de México ante organismos internacionales con sede en Roma, como la FAO, PMA, FIDA, UNIDROID, y de diciembre del 18 a febrero del 21 fue la embajadora de México ante los Estados Unidos de América. También ha sido docente en universidades, ha sido profesora en la Universidad Iberoamericana, en el Centro de Estudios Superiores Navales y en el Colegio de la Defensa. Ha publicado muchos artículos, tiene muchas publicaciones y participa actualmente como columnista en el Heraldo de México y en programas de radio y televisión. Se podría haber dicho muchas más cosas, pero no teníamos tiempo. Muchas gracias, embajadora. Adelante, la escuchamos. Muchas gracias, José. Muchas gracias al padre Stevens. Es para mí de veras un gran honor estar aquí para hablar del discernimiento político para la acción social y política, porque créanme que a lo largo de mi carrera tuve que echar muchas veces mano de este ejercicio de discernimiento para saber qué era lo ético que había que hacer. Como egresada de la Universidad Iberoamericana, es doblemente honroso para mí estar con ustedes. Y le contaba yo al doctor Sols que acabo de estar en Barcelona y en Manresa, justamente visitando la cueva de San Ignacio, con esos mosaicos extraordinarios que acaban de hacer para festejar los 500 años de la presencia de San Ignacio en la cueva de Manresa. Y bueno, pues eso lo hice después de jubilarme y justamente lo que quiero dedicarme ahora es a pensar y a procesar todas esas experiencias en el servicio público y hacia dónde puede ir nuestro país siempre en búsqueda del bien común, porque sin duda alguna, aunque parezca ahora sí que un lugar común, estamos en un momento de crisis civilizatoria, no solo en México, sino a nivel global. Y créanme que me tocó vivir algunos temas difíciles, como por ejemplo siendo embajador en Turquía, el intento de golpe de Estado, el inicio de la guerra civil en Siria, la llegada de millones de refugiados de Siria, de Afganistán, de Egipto a Turquía. Y como embajador en Estados Unidos, pues el manejo de los movimientos migratorios que se dan constantemente. Por eso elegí abordar el tema del discernimiento político para la acción social, el tema de la migración y los refugiados, de los movimientos migratorios. Entonces, voy a dividir mi pensamiento, mi exposición en 3 diferentes etapas. Primero, el reconocimiento de la problemática de los movimientos migratorios. ¿Cómo percibimos la realidad de esos movimientos? ¿Dónde impera la razón y dónde entra la emoción? ¿Dónde el intelecto y dónde la sensibilidad? Y se los digo porque una cosa es escribir de movimientos migratorios y otra cosa es vivirlos. Por ejemplo, el caso de la crisis de COVID en Estados Unidos y la cantidad de mexicanos muertos, muchos de ellos indocumentados. Una cosa es decir, no podemos permitir estos movimientos migratorios masivos, y otra cosa es entender que lo que está pasando en Haití hace imposible impedir que los haitianos salgan en búsqueda de oportunidades mejores. Entonces, al estudiar estos movimientos migratorios y tratar de reconocer la problemática, empezamos por buscar cómo definir el movimiento migratorio. ¿Es una crisis? Que es en lo que en Estados Unidos ese es el nombre favorito, el concepto favorito, siempre están en crisis.
o es un fenómeno económico y social, que es algo que México ha defendido a lo largo de los años. La migración es un fenómeno económico y social. Es una amenaza a la seguridad nacional de los países y a la seguridad internacional la migración, es una amenaza a la identidad. Los movimientos de supremacismo blanco sin duda dirán que es una amenaza a la identidad. Y luego diferenciar los tipos de migración o de migrantes que hay. Porque una cosa son los refugiados y otra cosa son los migrantes que salen de sus países por falta de oportunidades, por falta o buscando situaciones económicas y sociales mejores. Y otra cosa son los desplazados internamente, que también son migrantes, aunque no crucen fronteras. Y el abordar ese problema o esa situación de los movimientos migratorios, tratando de diferenciar estos tipos, no es fácil. ¿Cuándo hay crisis normalmente? Pues normalmente los orígenes de las crisis son las guerras civiles o las guerras interestatales, las hambrunas, la inestabilidad política y económica continuada, los desastres naturales, la persecución religiosa o política, por ejemplo, toda la migración de los yazidis de Irak, pues fue por la persecución religiosa, ¿no? Como hemos visto cómo el mapa de Medio Oriente ha cambiado con la migración masiva de todas las pequeñas comunidades o no tan pequeñas comunidades cristianas en países como Irak, Irán, Siria, que han sido muy afectadas. Y a veces, lo más dramático, por el genocidio que se esté produciendo en contra de un grupo específico. Pero ¿cuándo es un fenómeno económico y social? Pues si entendemos que la migración es inherente a la humanidad y que siempre ha existido, basta leer la Biblia para saber cómo han migrado, desde la comunidad judía en Babilonia, el regreso, Moisés mismo, de Egipto a la tierra prometida. Y la emigración siempre ha existido, y no solo por crisis, sino por razones naturales, por dinámicas económicas y sociales de atracción, de expulsión, por búsqueda de oportunidades, o por cambio de fronteras, porque hay que recordar después de la Primera Guerra Mundial cómo se movieron a las minorías simplemente para constituir estados-nación con una identidad étnica, después de la caída de los imperios, en donde no había ese vínculo entre el concepto de Estado-nación y de identidad étnica. Y plantearnos en este reconocimiento del problema, ¿por qué se está dando ahorita o un rechazo o una aceptación de los migrantes en sus diferentes categorías? ¿Y por qué se da un rechazo? Porque se les identifica a los migrantes como amenaza a la identidad o a la seguridad nacional. Es decir, el movimiento migratorio, el tema migratorio, va a un proceso de securitización. Y cuando hay ese proceso de securitización, entonces tomas medidas radicales que a veces se saltan los propios marcos legales. Y se pierde, sin duda, la dimensión humana del fenómeno, porque todo se entiende en función de la seguridad del Estado. Segundo, ¿por qué hay un rechazo? Por una manipulación política. El típico ejemplo es ahorita el debate entre republicanos y demócratas sobre el tema migratorio, y durante la administración Trump también. O sea, elegir el tema migratorio como el tema central del conflicto político para lograr resultados en las urnas. Y entonces no puedes llegar a un análisis racional del fenómeno y del movimiento porque obedece a una lógica diferente el manejo del tema. Y todo esto, les digo, tiene que ver con estas tendencias de percibir a los migrantes, sean refugiados, sean migrantes económicos, sociales o desplazados, como amenaza a la seguridad nacional y a la identidad. Esto ya está ligado con la segunda etapa de un discernimiento que sería cómo interpretamos entonces los hechos, ¿no? Pero ya simplemente el reconocer la problemática lleva implícito un punto de vista en el cual, o un marco de referencia desde el cual tú vas a interpretar ese fenómeno migratorio. ¿Cuál es la concepción misma de la migración? ¿Cuál es la dimensión humana y sus consecuencias? Y desgraciadamente en el mundo estamos viendo una creciente ideologización al interpretar el fenómeno migratorio. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Si como un fenómeno inevitable y humano o como una amenaza? ¿Y a qué le vamos a dar prioridad en esa interpretación?
al Estado y la defensa de sus fronteras y de su identidad, o a los seres humanos y la protección de esos derechos humanos, la atención a los más vulnerables. Y eso es, creo yo, el meollo, esa interpretación de lo que estamos viendo ahorita en la discusión global sobre el tema migratorio. ¿Y cómo vas a hacer ese manejo entonces del fenómeno migratorio? Si lo vas a manejar como crisis y amenaza, vas a tomar ciertas medidas, ¿no? Que pueden ser represoras. Y si lo vas a ver desde un punto de vista de dimensión humana, tu reacción va a ser diferente. ¿Cuál sería, desde mi punto de vista, la interpretación desde una visión ignaciana jesuita? Yo creo que ahí sí tendría que predominar la dimensión humana y no la visión desde el Estado. No es que la desconozcamos, pero el eje central debe de ser el ser humano al centro de cualquier política que vayas a adoptar en materia migratoria. ¿Sí? Segundo, el respeto a los derechos humanos en la tradición de los derechos naturales. Desde Francisco de Vitoria, ¿por qué derechos humanos? Porque son derechos naturales al hombre, a ese hombre que es de origen divino. Entonces, ahí se vuelve central no la defensa de la seguridad y de las fronteras, se vuelve central la defensa de los derechos humanos. Tercero, el respeto a la dignidad de la persona, ligados con estos dos temas. Y el ser humano a imagen y semejanza de Dios y los valores del Evangelio, es decir, la opción por los pobres, por los más desprotegidos, por los más vulnerables. ¿Sí? Entonces, eso nos va a llevar, creo yo, a una elección clara desde una visión ignaciana, una elección que se nos va a presentar siempre, o si no siempre, muchas veces, en unas dicotomías. La dicotomía contención de la migración o libre circulación de personas, cierre de fronteras o apertura, represión y contención o trato digno y respeto a los derechos humanos, atender las necesidades y causas reales de por qué migran, o bien enfocarse en lo que también sucede, que es el tráfico de personas y la explotación del más vulnerable, y la solución a corto plazo o a largo plazo. Y para eso tenemos un par de marcos de acción. El marco internacional, que es el respeto al derecho internacional y al derecho internacional de los derechos humanos. En el caso de los refugiados, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo, cuyo principio esencial es el principio de no devolución, el principio de non-refoulement. Tú no puedes devolver a una persona que está pidiendo refugio, no la puedes retornar a la situación de la que está huyendo. Entonces, aquí hay un planteamiento clave. ¿Hasta dónde es moral encargar a otros países hacer la labor de contención? Que es lo que Estados Unidos nos está pidiendo con los centroamericanos y lo que la Unión Europea pidió e hizo Turquía cuando la guerra civil. Es un planteamiento ya no desde el punto de vista de realpolitik, sino moral, muy delicado y que creo que necesitamos reflexionar sobre eso. Tenemos también la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores y sus Familias, tenemos el Pacto sobre Refugiados, que es diferente a la Convención, y el Pacto Mundial sobre Migración, que aspira a una migración ordenada, segura y regular. Y lo que hay que verse es si esto se puede dar y si este marco de referencia es suficiente para esta visión ignaciana que propongo de cómo abordar el fenómeno migratorio. En el marco nacional, en México, México es país de tránsito, origen y destino, con lo cual nuestra manera de abordar el movimiento migratorio es muy, muy compleja. ¿Qué hacer con los migrantes en tránsito? ¿Es posible distinguir entre refugiados y migrantes económicos? ¿Cómo negociar y hasta dónde aceptar responsabilidades vis-a-vis los Estados Unidos, Centroamérica y cada vez más el resto del mundo? ¿Qué hacer con los migrantes? Si estableces campos de refugiados enormes y entonces te vuelves en un imán para atraer todavía más refugiados, o si sigues operando como hasta ahora solamente a través de los albergues que manejan la sociedad civil, con muy pocos y cada vez menos recursos, ¿hasta dónde aplicas la ley y a qué le vas a dar prioridad? ¿Cuál es la interacción con la sociedad civil, por ejemplo, del gobierno, en especial con los albergues? ¿Hasta dónde puede ir el apoyo?
cuáles deben de ser los principios de solidaridad, caridad y amor en el trato con los migrantes más allá de los marcos legales. Y estos, creo yo, son los dilemas de elección que tenemos del discernimiento para la acción social y política, que tenemos tanto como personas, como seres humanos, en mi caso, como lo fui servidora pública, para las organizaciones de la sociedad civil, para las personas de la sociedad en general y creo yo para todos los estudiantes de las universidades jesuitas. ¿Cuál debe de ser nuestra aproximación y nuestra elección de trato y de política hacia un fenómeno que en lugar de ir disminuyendo en montos y en intensidad, crece día con día? Yo pararía aquí y creo que no estoy dando una solución, sino planteando más bien las preguntas. Muchas gracias. Ahora, muchas gracias, embajadora, por esta exposición tan clara, tan humana y tan vivida, y sobre todo apreciamos mucho el hecho de que incorpore en su reflexión vivencias de su trayectoria como diplomática en lugares tan distintos y, como ha dicho al principio, en ocasiones en situaciones muy complicadas. Muchas gracias. De todas maneras, sigue aquí porque estará presente en el diálogo y contestará las preguntas que haga falta. Muchas gracias. Ahora presento al rector Juan Luis Hernández Avendaño, que se está estrenando estos días como rector de la Universidad Iberoamericana Torreón. Y él es, además de un buen amigo al que aprecio mucho y del que aprendo mucho siempre que estoy con él, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y maestro en Sociología por la Ibero Ciudad de México y candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue coordinador de Pastoral Universitaria y del área de reflexión universitaria en la Ibero Ciudad de México, así como director de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Durante 14 años colaboró en la Ibero Puebla, con diferentes responsabilidades, director general académico, rector interino, profesor investigador, y es el fundador de la Cátedra Ignacio Ellacuría de Análisis de la Realidad, que es una cátedra internacional presente en 7 universidades de América Latina, el Caribe y España. Bueno, ha impartido cientos de conferencias e intervenciones. Desde 1998 participa en la generación de opinión pública con artículos, entrevistas en medios locales, nacionales e internacionales. Ha publicado libros tanto aquí en México como también en España. Es co-creador del método de aprendizaje situado y desde 2015 es asesor y colaborador de la Escuela Social del Episcopado Latinoamericano. Y como digo, desde hace muy poco, rector de la Ibero Torreón, y le doy doblemente gracias, maestro Hernández Avendaño, porque siendo rector y empezando nos complica, debe ser complicado estar aquí, pero agradezco que haya mantenido su compromiso y le escuchamos con gusto. Muchas gracias, José. Un abrazo. Gracias por tu amable presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Les saludo con gusto desde Ibero Monterrey, una extensión universitaria de Ibero Torreón, que afortunadamente estamos por cumplir 30 años también aquí en Monterrey, como parte de la presencia de la educación superior jesuita en esta ciudad. Acepté naturalmente participar en este panel, no solo por la calidad y el prestigio humano y profesional de quienes me acompañan en la mesa, Marta, David, José, sino también porque creo que el discernimiento político ha sido parte, naturalmente, de mi historia en estos 25 años que llevo caminando en el sistema universitario jesuita y que me ha tocado cada tanto, muy seguido, hacerlo a propósito de las decisiones que en su momento he tenido que tomar en alguna de las universidades en las que he estado, en Ibero México, en Ibero Puebla y ahora también en Ibero Torreón. Quisiera plantear 3 momentos para presentar algunas de las ideas que me parecen centrales en torno, sobre todo particularmente, cuáles podrían ser algunos criterios importantes
a considerar en torno a hacer discernimiento político en determinados contextos sociopolíticos territoriales, particularmente en nuestra muy aquejada y adolorida América Latina, que me parece que es más complejo que lo que circunda a las universidades jesuitas en Europa o en Estados Unidos, con problemáticas, me parece, menos desgarradoras que las que enfrentamos tanto en México como en América Latina. En ese sentido, un primer planteamiento será partir de la realidad. Y este partir de la realidad lo planteo a nivel de tres hipótesis. Una primera hipótesis, dado que esta es una mesa que se ha organizado también para USJAL, una primera hipótesis es que tengamos una mirada de América Latina con su paradoja más importante. Para mí la paradoja más importante de América Latina, y por lo tanto en la que tenemos que deliberar las universidades jesuitas en este entorno, es qué caracteriza a América Latina como región y que la hace propia y sui generis de otras regiones. Desde mi punto de vista, tres son las características que hacen a América Latina sui generis con respecto a África, Asia, Europa o Norteamérica. Primero, es la región más desigual del mundo. Es la región en la cual los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres. Y nuestras universidades jesuitas comúnmente están en el campo del territorio de las clases medias altas o las clases altas. Y me parece que ese sitio, en principio, me parece que en una sociedad muy desigual, me parece que nos deja retos y nos deja desafíos. ¿Cómo decidimos a partir del lugar donde estamos? Es el lugar más desigual porque es el lugar en donde las brechas salariales entre quienes más ganan y quienes menos ganan son las brechas más largas, más grandes, más verticales. Es el lugar donde más se concentra en pocas manos tanto la tierra como el agua. En segundo lugar, es la región, es la zona en la cual hay más violencia si tomamos en cuenta el número de homicidios por cada 100,000 habitantes. América Latina tiene el 9% de la población mundial. Sin embargo, ostenta el 30% de los homicidios a nivel mundial. En América Latina se mata fácilmente. En América Latina, además, se mata probablemente muchas veces con un crucifijo colgado del cuello. Y en América Latina se mata también yendo a una esquina donde hay una Virgen de Guadalupe para encargar un trabajo. Esta violencia irracional, y como a veces planteo también, quizás con mucha frustración, esta violencia animal que vivimos en México y en América Latina, es una violencia que solo tenemos aquí, diría Aristóteles, por nuestra desigualdad. Hay una relación muy importante entre desigualdad y violencia. Finalmente, la tercera característica que me parece es propia de América Latina más que de otras regiones, es la región más católica del mundo. En ese sentido, me parece toda una paradoja. Injustos, violentos, pero católicos. O católicos, pero violentos e injustos. Y en esta paradoja, lo que yo he encontrado es que una primera reflexión es qué tipo de rostro de Dios es el que tenemos en América Latina. Creo que muchas veces en América Latina es más fácil para un empresario financiar la construcción de una capilla que pagar mejores salarios a sus trabajadores. Y por eso, en nuestra región, el discernimiento político desde las universidades se hace más complejo, porque implica justamente desde nuestra catolicidad como universidades, aunque en México nos denominemos de inspiración cristiana, de cualquier manera, la gran pregunta es ¿qué rostro de Dios es el que nuestros alumnos y nuestros profesores conocen en nuestras universidades y experimentan? No solo conocen en términos de idea, sino experimentan, viven cotidianamente. Para mí ese es un primer punto, porque nuestras universidades están en el campo sociopolítico religioso de esta región, en un lugar desigual, en un lugar violento, pero en un lugar religioso. Creo que aquí apuntaría algo que decía Daniel Stevens
Aquí creo señalar que tenemos mucha religión y poca ética cristiana en América Latina. Con esta primera dimensión pasaría a la segunda. ¿Qué entiendo por discernimiento? Para ir planteando los elementos de la sustancia. Tomo una definición del teólogo Livanio, jesuita. Discernimiento es un proceso espiritual que busca percibir, distinguir las mociones del espíritu en nuestro corazón, la presencia de Dios en las realidades humanas que están llamando a nuestra libertad hacia una decisión, a una acción. Esta mesa tiene que ver básicamente con un discernimiento político para la acción, no solamente un discernimiento político para la reflexión, que lo hace todavía más complejo, si se trata de tomar una posición para la acción, no solo una posición para la reflexión. En ese sentido, apelo a que el discernimiento político tendría que estar precedido de un ejercicio espiritual, como lo llama San Ignacio, el discernimiento, como un ejercicio espiritual en el que por lo menos estuvieran claras dos cosas. ¿Qué tipo de fe, qué tipo de cristianismo es el que estoy defendiendo? ¿Y qué tipo de experiencia de Dios estoy teniendo? Me parece que en el mundo en el que nos encontramos, nos encontramos con muchos rostros de Dios y muchos de ellos están desconfigurados. Por eso me parece que en medio de tanta confusión, la gran pregunta es, ¿qué experiencia de fe defiendo? ¿Qué experiencia de Dios sostengo? Este ejercicio espiritual para un discernimiento político me parecería muy importante en la medida en que el discernimiento político estaría, insisto, precedido de un conocimiento del proyecto de Dios en nuestra historia. Y ahí empezaríamos con los primeros ejercicios espirituales. ¿Qué es lo que experimentamos como mociones del espíritu para este tiempo? Un tiempo convulso, un tiempo de polarización política, un tiempo de mucho enfrentamiento en redes sociales, discursos de odio, de descalificación, en donde si no estás conmigo, estás contra mí. En este contexto de polarización y de enrarecimiento de la discusión y la reflexión política, en la que se privilegian las emociones más que las reflexiones, me parece muy relevante y muy importante que el discernimiento político esté precedido de una sólida convicción de fe cristiana a partir de una experiencia de Dios en la que el reino es aquí y ahora en términos de búsqueda, construcción colectiva. En segundo lugar, aprecio que el lugar en el que nos encontramos podríamos denominarlo como el contexto social ideológico que tiene dos dinamismos, posibilitante y obstaculizante. Todo lugar social, todo contexto sociopolítico tiene posibilidades y tiene obstáculos. Pienso con Ellacuría que nuestra realidad es una realidad de posibilidades. Y pienso que nuestras universidades están llamadas a ser condiciones de posibilidad, si atendemos a esta dimensión de que todo lugar tiene posibilidades y obstáculos. También nuestra propia universidad puede ser un obstáculo cognitivo, un obstáculo epistemológico o un obstáculo de voluntad política que no quiera moverse ni construir ni crear una condición de posibilidad para sostener un proceso de cambio, de reforma, de creación de conciencia social o política determinada en el lugar en que nos encontremos. En ese sentido, aprecio que
nuestros criterios para el discernimiento político son muy claros, son muy evidentes. En principio, en primer lugar, están los valores del Evangelio. Y estos valores del Evangelio, que pueden ser muchos o que pueden suscitar interpretación, sin duda, me parece que estarían o están atravesados a través, entonces, con un poco de ayuda del magisterio de la Compañía de Jesús. Para mí, en este momento, dos criterios del magisterio educativo de la Compañía son muy importantes para tomar en cuenta decisiones en el discernimiento político, para la acción política o para la acción social. En primer lugar están las 4 preferencias apostólicas. De las 4 preferencias apostólicas, que de por sí ya son en sí mismas, me parece, criterios para el discernimiento político, 2 son esencialmente sociopolíticas. Acompañar a los excluidos, acompañar el proceso, el camino del cuidado de la casa común. Ambos criterios son muy difíciles en el terreno de lo sociopolítico determinado. En algunos contextos sociopolíticos, estar del lado de los pobres o de los excluidos supone en ese contexto simbólico ser comunista, aunque eso ya haya desaparecido realmente de la geopolítica contemporánea, todavía siguen algunos utilizándola para descalificar o para denominar o para definir a un actor en el campo simbólico. Todavía, si se trata de defender, si se trata de acompañar a los excluidos. Y sin embargo, es una preferencia apostólica muy clara y muy puntual. La otra preferencia, la preferencia en torno al cuidado de la casa común, aparentemente parecería muy noble, en la cual todos estamos de acuerdo. Sin embargo, el propio Papa Francisco, en Laudato Si, planteó con toda claridad que el problema ambiental es un problema resultado del modelo económico, sostenido por muchos actores, tanto empresariales, nacionales como transnacionales. Optar y tomar posición en un problema socioambiental hoy en día es muy peligroso. Si hoy pudiéramos señalar cuáles son los principales actores asesinados en México y en América Latina, tendríamos que decir que para empezar son los defensores ambientales. Son los defensores que están defendiendo agua, territorio, bosques, semillas, son los principales asesinados. Entonces, esta cuarta opción, el cuidado de la casa común, realmente en América Latina lo estamos viviendo no como cuidar arbolitos, sino lo estamos apreciando como el entramado estructural en el cual, en una sociedad desigual de concentración de tierra y agua en pocas manos, pues definitivamente estamos en una posición muy complicada de lucha política y de lucha sociopolítica. En muchos de estos territorios está, donde se defienden estos bienes naturales, hay una universidad jesuita. Y por lo tanto, el papel de la universidad jesuita, ¿cuál es? ¿Avala, acompaña estas luchas o simple y sencillamente, como dijera Yacuría con respecto a muchas posturas de la iglesia, es ciega y muda? En ese sentido, entonces, decir que las 4 preferencias apostólicas me parecen muy claras y muy puntuales como criterio de discernimiento político para la acción social. En segundo lugar, en 2015, la Compañía de Jesús, desde la Curia Romana, elaboró un documento que, a mi juicio, es el mejor documento orientador para las universidades jesuitas. Seguro que muchos de los que están escuchándonos lo conocen y lo ubican. Se llama La justicia social en las universidades de la Compañía. Hay 2 capítulos que están muy claramente señalados en torno al papel, no que debemos cumplir, sino que ya cumplimos las universidades jesuitas en muchas partes del mundo, particularmente en 3 ámbitos. En el ámbito de ser ágora pública, para que en nuestras universidades se debata los principales problemas públicos con las más diversas voces, para que la universidad tome posición a manera de pronunciamientos o comunicados en torno particularmente a las heridas del pueblo o a los sufrimientos particularmente de los más vulnerables
tomar posición al respecto, sea a través de nuestra red de migrantes o a través de nuestra red de derechos humanos o a través de nuestras redes socioambientales, etc. Y tercero, a que nuestro conocimiento lo convirtamos en proyectos alternativos que podemos entregar, sugerir tanto a los gobiernos como a las empresas y a otros actores sociales. Este documento, La Justicia Social en las universidades de la compañía, también me parece un criterio para el discernimiento porque ahí está recogida una experiencia de décadas en muchas universidades y porque este discernimiento ya se ha hecho en diferentes lugares. Voy concluyendo con ejemplos concretos. Tercero y último de lo que pienso y aprecio que son elementos que nos ayudan a clarificar lo difícil que es discernir desde la universidad en un territorio y mapa complejos sociopolíticos. En 1997, ustedes se acordarán, el 22 de diciembre hubo una masacre en Chiapas, en Acteal más precisamente. Y esto generó una petición en la Ibero Ciudad de México para que don Samuel Ruiz, entonces obispo de San Cristóbal de las Casas, visitara la Ibero Ciudad de México. En ese entonces, el mapa político de México estaba muy enrarecido y, para variar, estaba polarizado. Don Samuel aparecía como un obispo rojo, como un obispo que apoyaba la rebelión zapatista, aparecía como un obispo que claramente no estaba en el canon de los obispos más apoyadores del gobierno. Y en ese campo sociopolítico, el patronato de la Ibero Ciudad de México dijo, no, no queremos que venga a la universidad. Aquí aparece entonces un primer elemento, a mi juicio, uno de los elementos más importantes para el discernimiento político. ¿Qué papel podemos jugar las autoridades universitarias, los académicos, los departamentos, cuando nos toca pronunciarnos, cuando toca invitar a alguien y nuestros propios patronatos dicen que no? ¿Qué discernimiento al respecto? ¿Qué posición tomar como autoridades políticas, como autoridades universitarias o como autoridades académicas? Un segundo ejemplo, mucho más reciente, es cuando aquel 11 de mayo del 2012, con el movimiento Yo Soy 131 en la Ibero Ciudad de México, como se recoge en un libro que tuvimos oportunidad de publicar, Los Indignados Mexicanos, como se recoge ahí, el entonces rector Pepe Morales tuvo una presión política muy clara, expulsar a los alumnos que habían protestado con la visita de Peña Nieto. Era muy clara la petición, era muy puntual, y Pepe Morales simplemente dijo que no. Simplemente dijo que no. ¿Problema para la Ibero? Sí, por supuesto que eso implicaba un problema. Y el problema es que por lo pronto el gobierno después impidió que funcionara nuestra preparatoria, ¿verdad? La preparatoria de la Ibero. Y así se mantuvo hasta que se fueron. Estas son las consecuencias, seguramente dirían, de que nuestra universidad tome posición o que las autoridades universitarias tomemos posición sobre algo en el campo político, discernimiento. Un par de ejemplos que me tocaron vivir en Ibero Puebla. En Ibero Puebla se desarrolló un observatorio de salarios, el único observatorio de salarios que de hecho hay en el país. Y este observatorio comenzó a hacer estudios de por qué México era el país más bajo con salario mínimo de América Latina. Y comenzamos a hacer también investigaciones sobre brechas salariales. En un informe anual que se hizo, se criticó esas brechas salariales en la Volkswagen, una empresa predominante en Puebla desde la década de los 60. E inmediatamente los dueños o los gerentes encargados pues llamaron al rector, ¿verdad? Para decirle, no queremos que eso se publique. El rector ha tenido que discernir si publicar o no ese informe de salarios que se hizo públicamente en la universidad, pero que específicamente se criticaba a uno de los actores que históricamente había financiado y apoyado varias cosas en la universidad.
discernimiento. ¿Qué hace la universidad cuando algunas empresas, cuando algunos actores socioeconómicos vinculados históricamente a la universidad aparecen en el campo sociopolítico como criticables para nuestros académicos con sus estudios por sus prácticas laborales o por sus prácticas no ambientales correctas, etcétera? Discernimiento. Tercero, el siguiente ejemplo tiene que ver con que la Ibero Puebla fue la única universidad que tuvo una palabra en Puebla cuando Lidia Cacho fue secuestrada por el gobierno de Mario Marín. Y la Ibero Puebla fue la única universidad en Puebla que tuvo una palabra crítica para el sexenio de Moreno Valle. La única universidad que hicimos un libro sobre el sexenio de Moreno Valle en el que planteamos el papel de los presos políticos en Puebla, el papel del espionaje y el papel del autoritarismo subnacional. Problemas tuvimos muchos. Hostigamiento también. Amenazas de muerte también. Y sin embargo la universidad se sostuvo con una convicción que hasta la fecha me sigue pareciendo muy valiente, pero también evidentemente con riesgos. Se cerró la llave del presupuesto para la universidad en términos de convenios, de vínculos. Discernimiento. Finalmente, hace unos meses, La Laguna, la comarca lagunera, tiene una discusión pública razonablemente interesante por un proyecto federal que se llama Agua Saludable, que se trata de resolver el problema del agua en esta zona norte, complicada justamente por la ausencia o escasez de agua. Sin embargo, lo interesante de este proyecto es que es un proyecto que, a mi juicio, resuelve parcialmente el problema. Y hay otras voces que plantean que en realidad el problema debería ser regular el acceso legal e ilegal a los acuíferos, ya de por sí sobreexplotados, pero que evidentemente eso naturalmente toca o implica tocar intereses creados de muchos años atrás. Una profesora de asignatura de la Ibero me escribió hoy en la mañana, justamente, que quiso publicar en uno de los diarios de Torreón un balance más crítico con respecto a ese proyecto y que no le dijeron simplemente que no podía publicarse ahí. Y tuvo que publicarse pues, en uno de estos portales que ahora están surgiendo más independientes. Si el proyecto de Agua Saludable es un proyecto bueno, ¿por qué entonces se impide que haya una postura crítica frente a ese proyecto? Entonces, nosotros sacamos un comunicado como Universidad Iberoamericana de Torreón, hace unos días, en donde no es exactamente hayamos coincidido con el sí condicional que se observa en la comarca lagunera. Fue el único comunicado que se ha emitido de una universidad. Nuevamente somos la única universidad con un comunicado sobre este proyecto y un comunicado con diferentes aristas críticas sobre el problema del agua con una perspectiva más integral. No es un sí aplaudidor del proyecto como aparece en los medios de comunicación y con otros actores. Concluyo diciendo, nuestras universidades necesitamos permanentemente hacer discernimiento político para la acción social, porque el contexto en el que nos encontramos nos traen los problemas todos los días. Y por eso no me parecía poco o nada menor lo que ha significado esta mesa, porque tiene que ver con nuestra tarea cotidiana. Diría entonces que particularmente lo que a mí me ha sostenido en estos discernimientos ha sido lo que muy bien ha planteado Libanio en su momento. No dejar la oración como principio fundamental del ejercicio espiritual. Y en segundo lugar, como decía John Sobrino, tener presente al pueblo crucificado, pero también al Dios de la resurrección, que con estos criterios, los más vulnerables y los más excluidos están esperando una palabra esperanzadora de nuestras universidades, no que nos sumemos a las hegemonías dominantes. Creo que por ahí sería mi compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, rector Hernández Avendaño, amigo Juan Luis, por estas palabras, por estas reflexiones tan interesantes que nos plantean muchos interrogantes y que nos ponen tareas a las universidades, no solo las
no solo las del SUG, del Sistema Universitario Jesuita de México, sino también de toda América Latina. Voy a dar la palabra ahora al padre David Velasco Yáñez, doctor David Velasco Yáñez, jesuita, que es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Libre de Filosofía, es magíster en Ciencias Sociales por el Instituto Latinoamericano de Estudios y Doctrina Social de la Universidad Gregoriana, Santiago de Chile. Tiene un doctorado en Educación por la Universidad Academia de Humanismo Cristiana en el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, también en Chile. Durante más de 25 años trabajó en proyectos de educación popular entre campesinos y poblaciones tanto urbanas como suburbanas. Fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro durante 2 años, fue miembro del SNI, Sistema Nacional de Investigadores, durante 15 años. Actualmente es profesor, investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Sus líneas de investigación son la teoría política de Pierre Bourdieu, el movimiento zapatista y otros movimientos sociales antisistémicos, y el campo de las y los defensores de los derechos humanos. Ha publicado libros, capítulos de libros, numerosos artículos, ha impartido conferencias y desde enero de 2007 mantiene hasta hoy, hasta la fecha, un comentario regular en Radio Metrópoli sobre la situación de los derechos humanos en México o alguna otra problemática relevante. Adelante, le escuchamos. Tiene que conectar el micrófono para que le podamos oír. Vamos a ver. Vamos a ver si conectamos ese micrófono. Ya puede. Ya me dejó conectarme. Bueno, para la celebración del actual año ignaciano, en memoria de aquella bala de cañón que destrozó la pierna de Íñigo de Loyola y dio inicio a su proceso de conversión, podemos entender por discernimiento político como una lectura crítica de los signos de los tiempos, y el lema de esta conmemoración es justamente mirar nuevas todas las cosas en Cristo. Puede haber otras muchas definiciones, pero esta nos permite una perspectiva radical, es decir, que va a la raíz tanto con las ciencias sociales como con nuestra propia fe. Hablamos entonces de un discernimiento político a la vez científico y creyente. En este foro compartiré algunas líneas sueltas, no desarrolladas, pero que en conjunto nos dan una idea general y completa de lo que implica tal discernimiento. En primer lugar, el discernimiento político, a mi manera de entender, parte del discernimiento de la crisis civilizatoria que estamos viviendo. Entre la codicia como valor absoluto, el patriarcado y el colonialismo, frente a la cultura del cuidado, la política de la vida como política para la vida, ante el neoliberalismo, la dignidad humana. Este es el primer discernimiento político que da lugar a otros de mayor concreción. Derivado de este primer punto y casi como su núcleo principal está el discernir la viabilidad del planeta ante el cambio climático y la destrucción de la biodiversidad, entre la diversidad de cuidados de la casa común. Discernimiento de la nueva época que va surgiendo entre nosotros. Ahí está el libro de Naomi Klein sobre la doctrina del shock y de cómo hay una lucha entre científicos negacionistas financiados por las grandes empresas petroleras y científicos honestos que documentan esta realidad. Otro aspecto de este mismo primer núcleo de discernimiento político es el discernimiento del nuevo orden, oculto en el caos actual, pero que quieren hacer, como señala Leonardo Boff, en uno de sus numerosos artículos al respecto. Ese nuevo orden ya está en construcción, pero exige que aprendamos a discernir la utopía del neoliberalismo todavía vigente
de la utopía razonada de otra humanidad femenina y autónoma. Supone también el discernimiento de las ideologías y sus mecanismos de reproducción, como la educación universitaria y los laboratorios de ideas o tanques de pensamiento. Implica el análisis del discurso neoliberal diferente y opuesto al discurso y las prácticas del buen vivir. Discernir entre el individualismo exacerbado y la apuesta por construir comunidad. Entender así, por ejemplo, la invasión a Europa por parte del Escuadrón 421, con la idea de aprender de otras luchas por la vida, otras rebeldías y otras resistencias. Todos estos elementos de discernimiento político suponen una resignificación de la política, en la que la vida debe ser una apuesta que el ámbito citadino proyecte como el necesario reencuentro con la tierra y con la vida ante la actual crisis de representación de los partidos políticos. Solo de esta manera comprenderemos que el discernimiento político no se reduce a la deliberación entre opciones partidistas. De la política para la vida se deriva la construcción de una política comunitaria que supera la política de la representación y la participación. Es la construcción de una comunidad discerniente de las políticas a implementar que la fortalecen al mismo tiempo que construyen otro mundo. Un paso necesario de este discernimiento político es justamente tomar conciencia de la noción de política que manejamos, a diferencia, por ejemplo, de la amistad política a la que nos convoca el Papa Francisco. Discernir la mejor manera de pensar la política desde su propia dificultad epistemológica por intereses políticos, hasta las posibilidades de construcción del pueblo en tanto que pueblo, es decir, comunidad. Discernimiento entre la política hegemónica de arriba y la política emancipatoria de las y los de abajo. Discernimiento de la política del pasado, patrimonialista, corporativa y clientelar, de la política posible desde abajo y a la izquierda, que construye ya otro mundo. Discernir en nuestras expectativas políticas lo que haya de naturalización como producción de la dominación simbólica del neoliberalismo, de lo que es parte de la utopía que queremos construir en torno al pueblo comunidad. Discernir las alternativas ante la necesidad de un nuevo orden económico que revierta la financiarización y la concentración excesiva de la riqueza que genera tanta desigualdad, como denuncia Tomás Piketty en su libro sobre el capital en el siglo XXI. Desde la construcción de la comunidad, discernir modelos y economías sustentables, como las que desarrollan proyectos de la agricultura familiar o los proyectos de economía social y solidaria. Terminaría mi breve intervención con una cita interesantísima de un texto de Víctor Manuel Toledo, publicado recientemente, en el que responde a la clásica pregunta ¿qué hacer? Y nos da algunos elementos para la transformación civilizatoria y señala, alcanzo a distinguir 7 aspectos básicos que pueden orientar como faros o brújulas la acción ambiental en un mundo en emergencia. La primera, crece la percepción de que el mundo gira cada vez más rápido. Las horas, los días y las semanas transcurren a mayor velocidad. Segunda, la película de terror del mundo en crisis que veíamos hace 40 años, tan distante y superable, ya está aquí. Sin que nos percatáramos, la película se nos va acercando y hoy estamos ya dentro de ella. Somos sus actores. Esta situación de crisis, única en la historia, se dio porque los cambios vertiginosos fueron liderados por los intereses, objetivos, valores e ideología del capital, echando mano de la tecnociencia, es decir, la ciencia corporativa.
El desastre contemporáneo es fruto de una voracidad, de la doble explotación que una minoría hace del trabajo de la naturaleza y del trabajo humano. Y no saldremos de esta crisis hasta que no se suprima esta doble situación de máxima irracionalidad e injusticia. Y aquí viene una propuesta de discernimiento político que Víctor Toledo no llama así, pero que la describe en los siguientes términos. Darse cuenta de los dos escenarios anteriores conduce a dos situaciones muy diferentes. O el individuo entra en un estado de tensión, angustia o pánico que o lo paraliza y lo deprime o lo envía al contingente de los cínicos y los pesimistas extremos, o bien lo convierte en un luchador permanente en la creación de una nueva civilización, la misma que reemplazará la actual que vive su fase terminal. Víctor Toledo nos propone un término que nosotros podemos considerar como un fruto del discernimiento político. Él habla del civilicionario. El civilicionario implica una incorporación doble, racional y afectiva, basada en el conocimiento y en el sentimiento, en la ciencia y en el arte. Este compromiso es total, es decir, asumido en todas las escalas de la existencia, como individuo, como parte de una unidad familiar o doméstica, como miembro del barrio o de la comunidad, de una región, un país y, en fin, del mundo entero. Este ser civilicionario, podemos decir, sería uno de los frutos del discernimiento político que estoy proponiendo. Eso implica, en opinión de Víctor Toledo, estar implicado en la transformación civilizatoria implica un trabajo colectivo, vocación de servicio, solidaridad y ayuda mutua, que fue la fórmula secreta por la que la especie humana logró vencer adversidades y obstáculos y evolucionar. Y hay un aspecto que puede ser polémico para las mentalidades laicas o agnósticas, pues incorpora la espiritualidad en esta perspectiva. Y nos dice Víctor, a lo anterior se suma un hecho desapercibido. Al civilicionario lo mueve un resorte espiritual, que no religioso, donde la naturaleza aparece como una entidad suprema. Esta idea brota de un trabajo personal de meditación e introspección intuitivo que le lleva a aceptar con humildad la existencia indescifrable de un misterio y de una entidad abstracta y superior. Nace así el concepto de la Madre Tierra, que en automático convierte a todos los seres humanos en hermanos y hermanas. A final de cuentas, el discernimiento político tiene también una característica muy personal, que puede ser también colectiva, en el sentido de seguir creyendo que quienes dominan el actual modelo de producción van a salvar a la humanidad. Toledo termina su reflexión con un claro desmentido. Finalmente, el análisis subjetivo de las relaciones políticas y de poder convencen al civilicionario de que no serán los gobiernos, ni las empresas y corporaciones, ni los organismos internacionales los que salvarán a la humanidad y a su entorno planetario, sino las acciones de la sociedad organizada. Por una simple razón, esos sectores permanecen cautivos del paradigma de una civilización que muere. Para terminar, retomaría el lema del año ignaciano: mirar nuevas todas las cosas en Cristo. Para lograrlo, es necesario este ejercicio de discernimiento político, al que yo le agregaría su carácter místico. Hablaría de un discernimiento místico y político, porque a los creyentes nos inspira la propuesta de la contemplación de la encarnación que San Ignacio de Loyola propone en sus ejercicios espirituales. Oír lo que dicen las personas divinas, es a saber, hagamos redención del género humano. Así, el discernimiento místico y político que planteamos no es mera especulación, sino amor comprometido, compasivo y esperanzado. Sería suficiente salir un poco de la universidad y cómo en cientos de miles de localidades en todo el mundo construyen ya
esta otra civilización, que no es nueva, sino milenaria. Lo nuevo está en que lucha contra la hidra capitalista. Lo nuevo radica en ir articulando las múltiples y diversas luchas desde abajo con un denominador común. Todos, todas y todas, como dicen los pueblos zapatistas, luchamos por la vida. Muchas gracias. Pues muchas gracias, padre David Velasco, por estas reflexiones que han sido muy interesantes, por la valentía con la que ha hablado y la libertad que se aprecia mucho, yo creo, y que estoy seguro que va a suscitar reflexión tanto aquí durante este evento como después de él. Y ahora la última ya reflexión es la mía. Yo voy a reflexionar sobre el discernimiento como superación de la polarización de los discursos políticos. Una de las características principales de la política actual en todo el espectro democrático mundial y pseudodemocrático es la polarización de discursos en torno a los temas de debate. No es algo nuevo, de hecho, repasando cosas he visto que ya hablé de esto hace 12 años en un simposio en Loyola, en Azpeitia, organizado por universidades jesuitas, dedicado a la crisis de la democracia, y también he recordado que Ignacio Ellacuría, que también como Juan Luis Hernández, pues me considero también discípulo de Ellacuría y lo estudio con gusto, este jesuita mártir español vasco asesinado en El Salvador, también escribió abundantemente acerca de este fenómeno de la polarización de discursos políticos y lo hizo hace más de 30 años. Por tanto, no es un fenómeno nuevo, pero sí que es un fenómeno que está acentuándose. Yo voy a conectarlo con el tema del discernimiento político. Vamos a ver, yo creo que no resulta complicado a nadie entender lo que es la polarización de discursos. Significa que en un debate político, social, ético, que requiere de muchos matices, se reduce a un burdo a favor o en contra, blanco o negro, conservador o progresista, en el que la mayoría opta ya sea por callar para no tener problemas, ya sea por dejarse clasificar a regañadientes en uno de los dos polos simplones. La universidad debería ser el santuario del rigor intelectual, donde estos planteamientos reductores fueran inadmisibles, donde se analizaran los discursos con exhaustividad y con espíritu crítico. Sin embargo, no son pocas las universidades que se dejan llevar por el tsunami del simplismo dual y toman postura por los buenos, entre comillas, frente a los malos, entre comillas, cuando no inician incluso una casa de brujas dentro de la propia institución. Nos quedan muy lejos las reflexiones de José Ortega y Gasset y de Ignacio Ellacuría sobre la universidad. La polarización responde a la pereza intelectual, una expresión que con estas palabras u otras parecidas utilizaba a menudo Ignacio Ellacuría. Dado que en los debates políticos y sociales el matiz requiere finura de espíritu, abundantes horas de lectura, reflexión serena, escucha del otro, diálogo con él y espíritu autocrítico, todo eso supera las mentes con un Excel de solo 2 columnas y entonces no son pocos los que se aferran a una causa y reducen todas las demás a solo una, a la que ven como horrible, como inaceptable. Por ejemplo, supongamos que en un debate tenemos 5 posturas, A, B, C, D, E, posibles, incluso más. Para no complicarme la vida, yo opto por una de ellas, la A, que es la que más me gusta, y en lugar de dialogar, que es lo que debería ser con los que defienden B, C, D, E, lo que hago es que escojo la que menos me gusta de ellas, la B, y la demonizo, la caricaturizo, busco todo lo malo que tiene ella y polarizo el debate de manera que parezca que es o A o B, pero no hay nada más.
¿Qué pasa con C, con D, con E? O estás conmigo o estás contra mí. ¿Vale? Por tanto, no hay matices. Adiós al matiz, adiós al humanismo, adiós a la finura de espíritu. Además, resulta que hay quien está interesado en que haya polarización. Estudios recientes me refiero de estos ultimísimos años, lo han estado mostrando. Hay poderes globales, cuando digo poder global me refiero que quizás no están en ningún país en concreto, son transnacionales, a los que les trae sin cuidado este o aquel debate, no les interesa nada, pero que buscan que la sociedad que vibra por ello se polarice. Porque la polarización lleva a la división y la división lleva al debilitamiento social y al aumento del consumo. Esto lo explicaré enseguida. Expone muy bien este fenómeno el reportaje de Netflix, El dilema de las redes sociales, Social Dilemma, estrenado el año pasado. Varias investigaciones apuntan a que la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping están detrás de algunas de las revueltas más radicales que han sacudido a Occidente en estos últimos años, sin que los manifestantes lo sepan. Pero ha habido allí un dar dinero, un aportar datos o falsos datos, etc. Estoy pensando, no lo sabemos con seguridad, hay datos para ello, pero todavía se está en estudio. Por ejemplo, las revueltas de los chalecos amarillos en Francia, de los independentistas catalanes en España, de las feministas proabortistas en Argentina, de la ocupación del Congreso en los Estados Unidos y un largo etcétera, muy largo. Piensen en la Bolivia de Morales y su posteridad, piensen en la Venezuela de Chávez y de Maduro, piensen en la Nicaragua de Ortega, piensen en el Brasil de Bolsonaro, en la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner y su posteridad. Son sociedades muy polarizadas, donde se ha roto completamente el diálogo entre unos y otros y donde ya parece que no haya sitio para el matiz. Tanto a Rusia como a China les interesa una Europa occidental y una América débiles, por aquel dicho antiguo de divide y vencerás, cuanto más divididos estemos, más fuertes serán ellos. He dicho que la polarización lleva a un aumento del consumo, es así, porque efectivamente cuando se polarizan los debates, los partidarios de uno y otro están dispuestos a gastar mucho dinero, el que tienen y el que no tienen, en productos, en campañas que favorezcan su postura y debiliten la contraria. Yo lo he vivido esto en Cataluña desde el 2012, lo que llamamos el procés, el proceso de la posición a favor de la declaración unilateral de independencia, donde primero unos y luego otros compraron masivamente banderas, camisetas, pósteres, gorras, pañuelos y todo tipo de productos relativos a ese debate polarizado, sin olvidar los libros de calidad más que discutible. Alguien está haciendo mucho dinero con la polarización. En los debates sociales prima la polarización, en la vida política prima el pragmatismo electoral. Durante algunos años asesoré a un partido político catalán aportando ideas, y cuando estábamos en reuniones me solían decir: muchas gracias, José, muy interesante lo que has dicho, pero ahora tenemos que concentrarnos en ganar las próximas elecciones. Uno podría pensar que es lógico que en tiempo electoral se dé prioridad al pragmatismo y no al matiz, de la misma manera que un equipo de fútbol que está ganando por 1-0 en el minuto 90, pues en ese momento no está para grandes florituras, sino que lo que va a hacer es amarrar el resultado, ya, que se acabe el partido y ya está. Lo entiendo, lo entiendo. El problema es que en política siempre estamos en periodo electoral. Nunca hay tiempo para la reflexión serena acerca de la sociedad, acerca de la economía, del país, del mundo. En la mayoría de países democráticos, fíjense bien, entre las elecciones locales, las regionales, las nacionales y en algunos casos las de diversas naciones, como es el caso de la Unión Europea, en promedio se vota una vez al año fácilmente.
lo que significa que si hay un periodo de pre-campaña y campaña electoral de 3 a 5 meses y otro postelectoral de reconfiguración de las nuevas administraciones públicas, que a veces se va a los 2, 3 meses e incluso más, si a esto añadimos las vacaciones porque tenemos derecho a descansar, nos quedamos en que prácticamente no hay realidad política que no sea electoral. Es decir, las elecciones es una máquina que se ha comido la vida política, se ha comido el matiz, el debate tranquilo, etc. Si a esto añadimos que los políticos se encargan constantemente encuestas de opinión entre los ciudadanos, que son sus potenciales electores, pues nos daremos cuenta de que, y reaccionan según el rating, estamos bajando, hay que recuperar posiciones, pues da la impresión entonces que la finura de análisis, el matiz argumentativo, los planteamientos de fondo no caben en la política, por tanto, mucho menos el discernimiento. Ya nos han dicho, discernimiento significa la reflexión serena acerca de qué es lo más adecuado para el bien personal, para el bien común, lo han dicho con otras palabras. El discernimiento ignaciano es el método que propone San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, redactado a partir de la honda experiencia que tuvo en la cueva de Manresa entre 1522 y 1523, que es lo que ha hecho que estemos iniciando este año ignaciano, este quinto centenario 1522-2022. Bien, con ese método el santo de Loyola ofrece al sujeto que hace los ejercicios un modo para preguntarse qué es lo que Dios espera de él o de ella, cuál puede ser su mejor aportación a la causa del reino de Dios. Las reglas de discernimiento de primera semana son relativamente sencillas de entender, son de sentido común. Las de segunda semana son de una finura espiritual exquisita. ¿Cómo vamos a aplicar eso a la política? ¿Cómo vamos a ofrecer un manjar propio de un banquete de bodas a unos muchachos brutos que se dan empujones en la calle? Parece que no tenga sentido, pues lo tiene. Al igual que pasa con la ética, el discernimiento tiene cabida allí donde hay libertad. Donde hay libertad, hay ética. Si me lo permiten decir en latín, que siempre queda más hermoso, ubi libertas mor. Del mismo modo podemos decir que donde hay libertad, hay discernimiento. Ubi libertas discreto spiritum. La política no es una excepción, porque no podemos dimitir de nuestra dimensión política y arrojarla en brazos del pragmatismo corto de miras. Tenemos que recuperar la política como servicio estructural al bien común. Y creo que ahí la embajadora Marta Bárcena ha hecho reflexiones muy interesantes en este sentido. Que sea complicado no significa que no haya que hacerlo. Era más complicado ir a la luna y lo logramos. Cuando hablamos de política, el sujeto no tiene por qué ser necesariamente individual, puede ser un sujeto colectivo. Tan política es la decisión que toma una persona en el ejercicio del poder o de la oposición al poder, como la que toma un partido político o como un país en el escenario internacional. Por tanto, el sujeto puede ser colectivo, puede ser corporativo, puede ser nacional. Obviamente, una nación no va a entrar en el proceso de discernimiento de las reglas de San Ignacio de segunda semana, porque eso no es viable. Pero tanto una persona como un partido, como una organización de acción social, como un Estado, son sujetos que tienen capacidad de tomar decisiones y por ello poseen también capacidad de discernir, de plantearse con calma, con serenidad, qué es lo más adecuado para el bien común, ya sea este local, regional, nacional o global. Discernir significa mirar la realidad con amor, analizarla para entenderla, detectar qué es lo que está perjudicando en ella la vida humana y ver qué opciones convendría tomar para preservar la dignidad humana de todas las personas sin excepción. Mutatis mutandis es lo que viene haciendo la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II y en particular el CELAM, ver, juzgar, actuar. Y voy concluyendo, el discernimiento político tiene dos enemigos, la urgencia electoralista y la polarización. Déjenme decir una palabra sobre la urgencia electoralista antes de pasar al discernimiento.
Para lograr salir del huracán de la urgencia electoralista, de esta obsesión por ganar elecciones que hace que no tengamos tiempo para nada más, omnipresente hoy en la política, se hace necesario, creo yo, tener 3 equipos de trabajo en una organización política. Uno que ya existe y que constituye de hecho una máquina bien engrasada que está dedicado a ganar elecciones. Otro a gobernar allí donde se ha obtenido una victoria electoral, y hace falta un tercer equipo centrado en el discernimiento político, esto es, en la lectura serena de la realidad histórica en la búsqueda del bien común. En cuanto a la polarización, tanto en política como en cualquier debate social, es necesario guardar siempre una distancia crítica en relación a cualquier discurso. No hacerlo constituye uno de los errores de bulto más habituales de la acción social y política. Es decir, que tenemos tendencia a enseguida vincularnos con un ismo, con una ideología, el socialismo, el liberalismo, el feminismo, el pacifismo, el nacionalismo, el ecologismo. Eso está muy bien, es un derecho que tenemos. El problema es que los ismos tienen una lógica muy cerrada, crean un microcosmos de comprensión de la realidad y no aceptan grietas, no aceptan otros planteamientos. Y tienden, por tanto, a la polarización. Oye, ¿tú estás dentro o no estás dentro? ¿Estás con nosotros o no? Aclárate, porque no hay más que estas dos opciones. Yo creo que tenemos que ir dejando atrás la percepción dialéctica de la realidad tan típica, tan propia de la modernidad, para ir pasando a una percepción más esférica de la realidad. El Papa Francisco, a él no le gusta la expresión esférica, prefiere hablar del poliedro, pero de hecho yo creo que estamos diciendo lo mismo. Sería no dualizar la visión de las cosas, o esto o aquello, conservador, progresista, respetas la ecología, no la respetas, eres patriarcal o eres feminista, o esto o lo otro, sino intentar conectarlo todo con todo. Intentar ver que hemos de participar todos en el diálogo y que las posiciones son muchas. Es importante que la política no simplifique la realidad del hombre en sociedad a categorías dualistas que llevadas al extremo se convierten en polos antagónicos, sino que la aborde en su complejidad. Y para ello, con su mirada amorosa a la realidad, el discernimiento ignaciano permite percibir esta en toda su riqueza y en toda su diversidad. Permite constatar la pluralidad de opciones, el carácter abierto del futuro humano, porque los planteamientos dicotómicos cierran el futuro y en cambio los planteamientos que no lo son, que son más holísticos, más abiertos, lo dejan abierto. Y quiero, entroncando con las reflexiones de Juan Luis Hernández, quiero decir algo sobre la universidad. Yo creo que aquí la universidad tiene un papel muy importante en la línea de la función social de la universidad de la que hablaba Ellacuría, en aportar calidad a la reflexión. Nosotros deberíamos ser no el único lugar, pero un lugar en el que aportar calidad, matiz, seriedad, rigor, donde todos puedan hablar, donde analicemos los diversos discursos. Decía Ellacuría que la universidad tiene 2 posibles errores. Uno es estar cerrada a la realidad histórica y constituirse una bola de cristal alejada de la humanidad, y el otro error, en el extremo contrario, es convertirse en un local de partido donde se defiende una ideología, la buena, contra otras. No, la universidad no debe ser ni lo uno ni lo otro. La universidad debe ser un lugar de análisis sereno, riguroso, puede ser que apasionado, como las palabras de David Velasco, sin duda, puede ser apasionado, pero ha de ser un lugar de análisis riguroso de discursos y de procesos históricos. Pues hemos terminado las exposiciones y ahora sería el tiempo para ustedes. Pueden hacer preguntas ya sea a través del chat, ya sea directamente. Si van dirigidas a una u otra de las personas, por favor. Perdón, que estaba apagado esto. Estaba diciendo, estaba diciendo, ya no sé qué escucharon, que ahora es el momento de que ustedes puedan intervenir, que hagan preguntas, por favor, si pueden ser muy concretas, ¿vale? No otros discursos, eso lo agradeceremos para que puedan intervenir más, y si van dirigidas a uno u otro de los ponentes, que lo indiquen, y si no, pues
no hace falta que lo diga. ¿Quién querría preguntar? Estamos atentos tanto al chat como a las manos levantadas. Adelante. Estaba ahora mirando a ver si había alguna pregunta. Hay una muy genérica en el chat que dice qué hacer y que nos envía un link, ¿vale? Pero vamos a hacer preguntas un poquito más concretas. ¿Quién querría preguntar? Adelante, les escuchamos. Porque si no, vamos a hablar los ponentes entre nosotros. Vamos a ver. ¿Quién se anima a empezar? Siempre la primera pregunta es la más difícil de hacer. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Soy Carmen. Mire, me parecen extraordinarias todas las intervenciones, pero quisiera saber si van a ser publicadas como un resumen de todas las intervenciones. ¿Podría ser eso o no? Sí. Sí. Merche, adelante. Sí, esta sesión, el panel, se queda grabado en el canal de YouTube de la Coordinación de Identidad y Misión de la Ibero Ciudad de México, y al término del año ignaciano, que será en mayo, junio del año que entra, se hará una publicación de todas las exposiciones. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Voy a estar al pendiente. Claro que sí. Gracias. Un placer. Más preguntas, por favor, comentarios, preguntas. Muy bueno. Vamos a ver. Yo tengo una pregunta. Adelante. Nada más que lo difícil es que no sé cómo plantearla. A ver si me pueden auxiliar. Estamos ante una realidad educativa diferente con el inicio de esta pandemia. ¿Cómo discernir como docente con nuestros alumnos sobre la situación mundial que está prevaleciendo en diferentes aspectos, tanto económicos como culturales, como sociales, desde el simple hecho de la vacuna? O sea, ¿cómo ayudar a discernir? Porque hay pocos elementos que nos dan claridad y confianza. Se hablaba sobre una organización mundial que quiere tener el control. ¿Cómo saber discernir? Bueno, yo creo que le podemos enviar esta pregunta a Juan Luis Hernández, ya que tenemos aquí a un rector. Yo me parece que nadie mejor ubicado que él para tener que hacer frente a preguntas de ese tipo. Adelante, Juan Luis, te escuchamos. Bueno, yo creo que Alejandra, ¿verdad? Colocas, Alejandra, un tema que nos lleva a muchos otros temas y que tienen que ver con el que vivimos. Independientemente de la pandemia, vivimos los seres humanos con mucha sobreinformación. Y esa sobreinformación circula particularmente en redes sociales, que es quizás en este momento el principal medio a través del cual se informan nuestros alumnos. Particularmente en contextos de polarización, como ya lo hablaba José Sols. Particularmente las redes sociales están tomadas por ejércitos de creativos, pagados y sostenidos por una parte de las posiciones, por las dos partes, e inundan las redes sociales de información creada, de información falsa, y comúnmente esa información relacionada para sostener miedos, para sostener incluso una apatía frente a la realidad, y como decía incluso en mi participación, muchas veces acompañada de material que genera particularmente emociones más que reflexiones. Yo pienso que ese es un gran desafío para nuestras universidades y para nuestros proyectos educativos, para quienes damos clase, porque efectivamente muchos de nuestros alumnos están convencidos de realidades que en realidad no han sucedido, o están convencidos de lo que hoy denominamos la posverdad. A mí no dejaba de impresionarme, porque es el ejemplo que tengo más a la mano, puede haber muchos otros, que un porcentaje muy importante de republicanos, ahora que la embajadora Marta Bárcenas nos compartía algunas cosas, no dejaba de impresionarme que muchos republicanos
creían fehacientemente que los demócratas, por definición, eran personas horribles que se comían a los niños y que los violaban. Cuando uno ve esto desde fuera, y uno puede decir, bueno, pues verdaderamente uno podría estar chalado, mal de la cabeza para poder pensar esto, pero lo pensaban muy seriamente. Y a partir de esa convicción actuaban. Si tú eres demócrata, pues naturalmente yo no te voy a hablar porque te comes niños y los violas. Es muy impresionante la posverdad, porque la posverdad nos hace tomar decisiones y acciones en torno a realidades no fácticas. Ese es el problema de la sobreinformación. Creo por eso que el papel de nuestras universidades va en dos líneas. Primero, va en la línea de regresar al Homo sapiens, como decía Giovanni Sartori, y no sostener el Homo videns. Y el Homo sapiens está orientado a tener clases rigurosas con nuestros alumnos para pensar, para hacerlos pensar. ¿Cómo discernir? Preguntabas, ¿cómo aprendemos a discernir? Bueno, evidentemente, para eso están nuestros espacios de apoyo ignacianos, que, digamos, tienen un conjunto en el calendario del año ignaciano, además, hay espacios para aprender a discernir, naturalmente, como lo hemos dicho aquí, desde la fe, aprender a discernir. Pero si se trata de discernir en clave más académica, para deliberar, o para saber deliberar, necesitamos que nuestros alumnos lean, no solo que vean videos. Necesitamos que lean. Y necesitamos que lean diversas aproximaciones analíticas de un mismo tema, para que ganen libre albedrío. Mal haríamos si solo leen, como ya también se ha expresado, una sola de las interpretaciones en torno a un suceso o a un acontecimiento, que estaría más orientado a ideologizar, más que a que aprendan a distinguir, a hacer análisis comparado. Tendríamos que hacer una educación más rigurosa, intelectualmente hablando. Tendríamos que invitar a nuestros alumnos a que conozcan la honestidad intelectual y a que conozcan la exigencia relacionada con la relación de variables. Entonces, tocaría entonces recuperar una educación, un esfuerzo cognitivo y epistemológico que permita a nuestros estudiantes no solo ver videos, insisto, películas, etcétera, sino más bien a que tengan material con calidad teórico-práctica. Creo que por ahí podría ser una de las posibilidades. Muchas gracias, Juan Luis Hernández. Tenemos, creo que, una pregunta. Por ahí me pareció que alguien levantaba la mano. No sé si sigue levantada o ha sido un error. ¿No? ¿Quién querría alguna otra pregunta? Vamos a ver si en el chat tenemos alguna. A ver, aquí hay una pregunta que viene de Jorge Heredia. Dice, a la luz del reciente informe de AMLO, ¿qué posibilidades y qué obstáculos ven para el discernimiento político en México? Quizás la embajadora Marta Bárcena podría decir algo, o si es muy delicado, ¿no? Con toda libertad, Marta, adelante. Hay que desbloquear el micrófono. Sí, gracias, José. Sí, es una pregunta delicada, porque ya la pregunta está haciendo un juicio de valor sobre un acto muy concreto que fue el informe, y ya está asumiendo que es un informe que lleva a la polarización. Y la podemos discutir si efectivamente el informe lleva a la polarización o no. Yo creo que las posibilidades y los obstáculos para el discernimiento político en México van mucho más allá del reciente informe del presidente. Y que tiene que haber un esfuerzo por parte no solo de los partidos políticos, sino sobre todo de la sociedad civil, y en este caso de las universidades, para tratar de llevar a un debate mucho más racional y mucho más basado en hechos. Yo lo que puedo compartir para esto es mi experiencia
a lo largo de los años en la carrera diplomática y cuáles son las dificultades. Yo creo que una de las principales dificultades que tienen las personas que toman decisiones y que por lo tanto hacen los planteamientos a la sociedad, en este caso el presidente López Obrador, pero puede ser un secretario de Estado, etcétera, tiene que ver con lo que Juan Luis decía. En mucha medida la calidad de la información que reciben, ¿sí? Y tiene que ver con la honestidad intelectual de sus colaboradores y la información que les pasan. Si dentro del equipo de un político predominan las ambiciones personales por X o Y razones, van a tratar de presentar una información a su jefe inmediatamente superior que favorezca sus propias aspiraciones y que por lo tanto están careciendo de la honestidad intelectual necesaria para llevar a un discernimiento y a una toma de decisiones. Por eso es que yo creo que las posibilidades y los obstáculos para un discernimiento político van más allá de un mero informe, sino tienen que ver con la actitud personal de los servidores públicos, que tengan que buscar justamente ese bien común, ese cuidado de la casa común, y que tengan que rebasar y que estar por encima de sus ambiciones personales. De ahí también que yo lo ligue esta parte de las posibilidades y los obstáculos con algo ya de la estructura política de los países y que tiene que ver, por ejemplo, con la existencia de servicios civiles de carrera, ¿sí? Yo creo que en todo país son muy importantes las instituciones con servicios civiles de carrera, porque esos servicios civiles de carrera no siempre, pero tienden a tratar de tener una posición más honesta intelectualmente que trascienda al gobierno en turno y que por lo tanto no estén comprometidos con una de las con la ideología del gobierno presente. No quiere decir que vayan en contra del gobierno, no, ni mucho menos. Quiere decir que tienen una disciplina de recopilación y de análisis de los datos diferentes o que complementan a la visión ideológica, ¿sí? Y yo creo que ese es el tipo de discusiones que tendríamos que estar teniendo en México, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de Estado que nos ayude a tener un proceso de toma de decisiones basado en este discernimiento, basado en hechos y no en ideologías o en lo que estaba hablando José, ni en esta urgencia electoralista, ni en esta polarización ideológica? Y en este sentido yo les puedo compartir que como embajadora de México en Estados Unidos tenía yo conversaciones muy largas, muy a fondo con el presidente López Obrador, y una vez se lo dije, le dije, es que a mí me preocupa muchísimo que en México se llegue al nivel de polarización que yo estoy viendo en Estados Unidos, que culminó en el ataque al Capitolio del 6 de enero, que es algo que no habíamos visto y que no nos imaginábamos jamás, ¿no? Entonces, yo creo que las posibilidades y los obstáculos para el discernimiento político en México implican una responsabilidad personal de honestidad intelectual, implica la existencia de instituciones que trasciendan más allá de los partidos políticos, implica la existencia de ágoras o espacios en donde se hable libremente, y en este caso las universidades creo que son privilegiadas, y lo peor que puede pasar
es la ideologización de las universidades. Y que necesitamos que la sociedad misma sea la que poco a poco vaya rechazando la polarización, las soluciones simples, y vaya buscando y entendiendo la complejidad de la toma de decisiones en un país particularmente complejo como es México, inserto además en este diagnóstico tan preciso que hizo Juan Luis sobre la región más desigual, la región más violenta. Muchísimas gracias. Región más religiosa. Pues muchas gracias. Yo me quedé sin video, no sé por qué, pero bueno, creo que me siguen escuchando. Entonces, tenemos aquí una pregunta en el chat que viene de Marianela Itzel. Dice, espiritualmente, que tal vez el padre Velasco podría contestarla. Dice, espiritualmente, ¿cuáles son los pasos básicos para llevar a cabo el discernimiento político y social desde mi entorno? Adelante. Bueno, siguiendo las reglas de San Ignacio, primero ponerse en la presencia de Dios, concentrarse. No, es chiste, no me sale dar recetas. Pero la pregunta tiene una hondura que vale la pena recuperar. El planteamiento estrictamente espiritual del discernimiento político es reconocer en dónde tengo puesto el corazón. Los varios elementos que pude compartir dan idea de que podemos estar muy dispersos, podemos incluso estar muy distraídos o mirando la realidad con demasiada superficialidad. Yo creo que para mirar nuevas las cosas en Cristo, como nos invita el lema de este año ignaciano, me parece importante evitar dos extremos. Uno, la superficialidad, quedarnos con los debates actuales, las polarizaciones que suelen darse en este tipo de circunstancias. Y en el otro extremo, evitar el pensamiento conspiracionista, el reducir a una causa todos los males que tenemos en el mundo. La realidad es bastante compleja y yo creo que en un hipotético esquema de discernimiento político, sí, primero identificar en qué posición estoy. Eso me parece fundamental. ¿En qué posición está la propia universidad? Y yo digo que las universidades jesuitas en Latinoamérica viven una especie de esquizofrenia entre, por un lado, promover el compromiso social y político y, por el otro, tener las mejores escuelas empresariales que por supuesto, muchos empresarios financian y apoyan a nuestras universidades, ¿no? Pero en realidad yo digo que cada quien en su propia posición caer en la cuenta en dónde está y luego también reconocer e identificar sus preferencias electorales, sus preferencias partidistas y luego acabar de entender, por ejemplo, la provocación que nos hacen los pueblos zapatistas. Porque después de todo el análisis y después de todas estas cosas nos hacen una pura y simple pregunta. ¿Y tú qué? ¿Y qué respondemos? Nuestra respuesta viene dada con un ejercicio de discernimiento político. Yo creo que van estas pequeñas fórmulas reconociendo, y lo digo con conocimiento de causa, de que lo que yo estoy proponiendo como discernimiento político tiene un alto grado de complejidad. Y se requiere bastante ciencia, pero una actitud humana muy simple y muy sencilla. Experimentar la compasión y la indignación ante tanto dolor. Y ahí están los testimonios. Yo creo que los mejores testimonios a los que podemos acudir actualmente son las mujeres
mamás, tías, hermanas, esposas de nuestros más de 90,000 desaparecidos. Muchas gracias. Bueno, yo sigo sin tener vídeo, pero no importa, ahí andamos. Yo quisiera, añadiéndome alguna de las preguntas, yo creo que sería interesante repensar la política. Cuando pensamos en política, pensamos en un sistema que está como muy cerrado, como muy trabado, como de muy difícil reforma, y parece que el que lo quiera reformar, pues enseguida le llaman antidemócrata o no sé qué, o radical o antisistema, y bueno, le echan allí 1, 2 o 3 clichés y ya afuera, ¿no? Y ya no se le escucha. Pero yo creo que deberíamos tener imaginación para repensar la política. No digo suprimir los partidos, la democracia, pero darnos cuenta de que es mucho más que esto. De hecho, fíjense que el título de esta sesión es Discernimiento político para la acción social. La acción social es muy amplia. No es solamente lo que hacen los partidos políticos, que tienen mucho que hacer ahí, pero ahí entran, ya lo hemos dicho, universidades, y también entran organizaciones no gubernamentales, organizaciones de todo tipo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la política se ha vuelto tan complicada, tan grande, porque cada vez es más global, y cuanto más global, más grande, y por tanto más la sensación que tenemos, algo que ya pasó en la antigua Grecia, una sensación que tenemos de pequeñez, y por tanto como reacción aparecen discursos nacionalistas, discursos localistas, discursos que invitan a la cerrazón, a alejarse de lo global. Entonces, se ha vuelto complicada, y entonces hay que ir más allá de este dualismo de, bueno, o te globalizas, lo que significa que vas a comulgar con el imperio americano, el American Way of Life, Hollywood, la Coca-Cola, todo el pack completo, o bien, si no, te vas a discursos muy reductores y muy de pequeña comunidad y de pequeña cultura, como si no estuviéramos en el mundo, ¿no? Bueno, somos las dos cosas, somos miembros de una comunidad pequeña, de una cultura, de una localidad, de una tradición, pero somos también ciudadanos y ciudadanas del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que superar ese miedo, ese vértigo que produce la globalización, el engrandecimiento del mundo. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo pongo las noticias y después de escucharlas me quedo como frozen, ¿no? Me quedo como helado, como ¿yo qué puedo hacer, no? Ante estos incendios, ante estas manifestaciones, ante